Hola, soy el pastor Pedro Villegas de la iglesia Full Life. Te invito a escuchar y poner en práctica este mensaje. Así podrás traer orden y propósito a tu vida. Juan capítulo 10, versículo 27 es uno de los versículos que me sé de memoria y que reclamo constantemente. Hay ciertos versículos que usted debe aprenderse, ojalá se aprendiera toda la Biblia, pero vaya encontrando ciertas perlas que lo van a ayudar a usted a caminar con luz en ciertos momentos en los que usted se pueda encontrar con oscuridad. Y esta palabra yo la repito y la repito y la repito cuando de pronto me siento un poco perdido o estoy dudoso si Dios ya me habló. Porque esta palabra dice, si me la ponen en pantalla, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Es una promesa de Dios, así que cada vez que yo estoy por tomar una decisión y yo he consultado al Señor y ya me toca tomar la decisión y estoy dudoso de qué es, yo reclamo y digo, Señor, tu palabra dice que tus ovejas oyen tu voz, que tú las conoces y ellas te siguen. Por lo tanto, como yo soy tu oveja, quiere decir que yo ya escuché tu voz. Así que voy a confiar en lo que yo creo que estoy escuchando. Y entonces, en ese momento, guardo silencio, analizo qué es lo que creo que Dios ya me respondió y yo salgo y lo obedezco. Siempre tiene que estar alineado a la Biblia. Y siempre me he encontrado con que es acertado. Igualmente, cuando yo estoy preparando una prédica, hago lo mismo. Porque yo no te quiero traer una prédica que nace en mi corazón, porque yo acá no vengo a dar discursos de hombre. Yo vengo a traerte una prédica que nace en el corazón de Dios, porque tú quieres escuchar la voz de Dios. Así que yo entro en oración y le digo, Señor, yo soy tu oveja y yo escucho tu voz, porque tú así lo has prometido. Así que esto es lo que yo he escuchado que tú quieres hablar a tu pueblo. Lógicamente decido creerlo y por lo tanto decido hacerlo. Y me doy cuenta que Dios siempre cumple su promesa, que somos sus ovejas y escuchamos su voz. Mira, la Biblia constantemente presenta a Dios como nuestro pastor. Y por lo tanto nos presenta a nosotros como sus ovejas. Y esta es una metáfora, es una parábola que explica el tipo de relación que Dios quiere con cada uno de nosotros. Pero también explica la necesidad que cada uno de nosotros tenemos con respecto a Él. ¿Por qué? Porque la oveja es un animal cuyo bienestar depende 100% de la calidad de su pastor. Si la oveja tiene un buen pastor, esa oveja prospera. Pero si la oveja tiene un mal pastor o no tiene pastor, esa oveja va de mal en peor, sufriendo peligros como el ser devorada por un depredador, causarse a sí misma daño, aún la muerte, y que su producción en lugar de ser buena sean cosas terribles. Mire, la oveja tiene la capacidad tanto de tomar un terreno fértil y arruinarlo, como tomar un terreno arruinado y convertirlo en un terreno fértil. ¿De qué depende? 100% de la calidad de su pastor. Y la Biblia es clara, y nuestra vida lo corrobora, que nosotros antes de Jesús andábamos perdidos, como una oveja sin pastor. Sí, como andabas como una oveja sin pastor, todo lo que tú producías era terrible, era malo. Tú ocasionabas daños, eras víctima de predadores y de cosas terribles. Y por eso Dios a nosotros nos rescata, para cuidarnos, para llevarnos a buenos pastos, que son justamente los planes que Él tiene para nosotros. Ahora, ¿cómo lo hace? ¿Cómo Dios nos toma desde un lugar y nos lleva a esos buenos pastos? ¿Cómo Dios nos toma desde un Egipto y nos lleva a una tierra prometida? Bueno, sigamos con la historia del pueblo de Israel y Moisés. La Biblia nos cuenta cómo Dios saca al pueblo de Israel de Egipto. Pero, ¿qué necesita Israel para llegar a la tierra prometida? Confiar en Dios. Porque si confían en Dios, van a seguir a Dios. Y en eso consiste la fe. La fe consiste en que como tú confías en Dios, tú sigues a Dios, tú lo obedeces a Dios. La fe no tiene que ver con lo que tú sientes, tiene que ver con la voz en la cual tú confías y por lo tanto la voz que tú estás siguiendo. Mira, Dios ya tenía el deseo de llevar a Israel a una tierra prometida. A lo que me refiero es que Israel no tenía que orar y decir, Señor, te pedimos una tierra prometida. Dios ya la tenía.
De la misma manera que tú no tienes que decir, Señor, yo quiero planes de prosperidad, Señor, yo quiero avanzar en mi matrimonio, Señor, yo quiero que tú me hagas prosperar en todas las áreas de mi vida. Dios ya tiene sus planes para ti. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Que confiemos en Él. Porque tú sigues a aquella persona en la que tú confías. Y acá justamente es donde entra este versículo que dice Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Todo está determinado porque la oveja confía en su pastor. Y como confía en su pastor, pues sigue a su pastor a donde el pastor la quiere llevar. Ahora, acá viene la pregunta. ¿Qué determina en quién confía una oveja como su pastor? ¿Qué determina a quién adopta una oveja como su pastor? Porque a lo que me refiero es que el pastor puede ser el dueño de la oveja, pero si la oveja no reconoce al pastor como su pastor, la oveja no lo va a seguir. Entonces no solamente es que Dios te adopte como oveja, es que tú lo adoptes a Él como tu pastor. Tú puedes ser ya una oveja de Dios, pero que Dios no sea tu pastor, porque todavía no estás confiando en Él, porque todavía no lo estás siguiendo a Él. Así que, ¿qué determina el que alguien adopte a Dios como su pastor? 3 cosas. La primera de ellas es la voz que escucha la oveja. La voz que escucha la oveja. La oveja es ciega, pero escucha la voz increíble. De hecho, existen, o en esa época existían, unos apriscos públicos donde los pastores, cuando estaban llevando sus rebaños a lugares lejanos, llegaban a pasar la noche y los metían en esos apriscos públicos, donde todos los pastores metían todas sus ovejas. O sea, ahí se mezclaban todas las ovejas. Pero al otro día, el dueño del aprisco abría la puerta y los pastores empezaban a hacer ruidos y cada una de las ovejas iba donde su pastor, porque lograba identificar quién no era su pastor y quién era su pastor. Así que lo primero que tiene que ocurrir para que una oveja adopte su pastor es escuchar su voz. Lo segundo que determina es en quién busca cuidado y protección. Porque cuando la oveja siente peligro, siempre corre a su pastor. Y lo tercero es la mano que alimenta la oveja. Así que vamos a ver cada uno de estos puntos. El punto número 1 es, ¿qué voz estás escuchando? ¿Qué voz estás escuchando? Porque la voz que estás escuchando es la voz que terminas creyendo, por lo tanto la voz que terminas siguiendo. ¿Lo entiendes o no lo entiendes? La voz que estás escuchando es la voz a la que le estás creyendo, por lo tanto la voz que terminas siguiendo y el pastor que terminas adoptando. Por eso es tan importante que nosotros nos cuidamos de lo que escuchamos o no escuchamos. Hay algunos que les encanta escuchar noticias, porque es cultura general, dicen. Sí, es cultura. Simplemente quiere decir que como todo el mundo lo hace, tú lo haces y crees que es bueno, porque eso es la cultura. Es algo que vemos y por lo tanto adoptamos sin hacernos muchas preguntas. Pero analicemos qué es una noticia. Una noticia es algo que hace alguien para anunciar, para obtener la atención de muchas personas. Y aquel que es el autor de la noticia sabe que hay ciertas cosas que hacen que esa noticia se viralice. ¿Qué? El miedo. Sabe que si te causa miedo, entonces tú lo vas a leer y lo vas a promulgar. ¿Qué más? Rabia, enojo, indignación y un montón de cosas que a la larga son amarillismo, pero que hacen que una noticia se haga viral. Hay algunos que son esclavos del miedo, que siguen el miedo, que obedecen al miedo, que el miedo es su pastor porque es lo único que están escuchando, noticias. Hay algunos que dicen no tiene nada estar escuchando música secular, pero de lo que te llenas es lo que produces. De lo que te alimentas es lo que a la larga te está guiando. La voz que estás escuchando es la voz que estás creyendo, es la voz que estás siguiendo y es el pastor que estás adoptando. Así que viene la pregunta, ¿cuál es la voz que estás escuchando? Hay algunos que dicen, no, yo me veo esta serie, eso no tiene nada, pero es la voz que estás escuchando. Por lo tanto, es lo que terminarás tú creyendo.
sí es muy importante que para que Dios sea nuestro pastor, para adoptar a Dios como nuestro pastor, sea su voz la que nosotros estamos escuchando. Mira lo que nos dice Romanos 10:17, dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Lo que tú oyes determina lo que tú crees. El domingo pasado hablábamos, y voy a volver a repetir, que todo lo de Dios arranca con una palabra que tú crees. Que todo lo del diablo arranca con una palabra que tú crees. Así que lo que determina lo que tú estás viviendo, ya sea milagros o lamentos, es la palabra que estás escuchando, porque será la palabra que terminarás creyendo. Todo nace en la voz que tú estás escuchando. Elías escuchó a Dios y vivió poder y milagros, pero escuchó a Jezabel y vivió cuevas y lamentos. La creación es el resultado de escuchar la palabra de Dios. La caída es el resultado de haber escuchado la palabra del diablo. Así que si tienes una palabra de Dios, ya arrancó tu milagro, guárdala. Pero si tienes una palabra del diablo, ya arrancó tu caída, deshazte de ella. La voz que estás escuchando es el pastor que estás adoptando. Romanos capítulo 3, versículo 13 dice, solo dicen cosas malas, solo saben decir mentiras. ¿Quién es el padre de las mentiras? Satanás. Entonces dice, hacen tanto daño con sus palabras, con sus mentiras, como una serpiente con su veneno. Mira, igual como la serpiente daña con su veneno, igual Satanás daña con sus mentiras. Creer una mentira del diablo es retener un veneno que te va a robar tu vida. Pero por esa razón Satanás te habla, porque sabe que si tú lo escuchas a él, terminarás creyéndole a él y guardando la palabra de él. Si es mentira, ahí se te fue la vida. Si es la verdad de Dios, ya arrancó tu milagro. Lucas nos narra la historia de cuando Jesús fue crucificado. Y nos dice que el domingo, o sea, el tercer día, las mujeres fueron a la tumba para de esa manera ungir el cuerpo muerto de Jesús. O sea, en otras palabras, ellas fueron a buscar un cuerpo muerto. ¿Estamos o no estamos? Por lo que llevaban se evidenciaba lo que buscaban. Y nos dice que cuando ellas llegaron, encontraron que la piedra que estaba tapando el sepulcro había sido movida. Y entonces estas mujeres entraron y no encontraron el cuerpo. Ahora, yo me imagino estas mujeres buscando el cuerpo dentro de la tumba, diciéndose, usted busque para allá, yo busco para allá, usted busque para allá. Y todas mirando, buscando, levantando la piedra, ¿dónde está el cuerpo de Jesús? Cuando nos dice que dos ángeles que las estaban viendo decidieron hablar. Y dijeron en Lucas capítulo 24, versículo 5, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Mira lo que había pasado. Durante 3 días estas mujeres habían escuchado Jesús murió, 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 Jesús murió. Por lo tanto, ¿qué estaban creyendo? Que Jesús estaba muerto. Por lo que habían escuchado, estaban buscando a Jesús entre los muertos. Y entonces los ángeles llegan y les dicen a ellas, después de decirle, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Le dice, recuerden, mira, esta palabra es muy importante. Recuerden, di, recuerdo. Es tan importante, dice, recuerden. ¿Recuerden qué? Recuerden lo que Jesús, el Hijo del Hombre, les dijo cuando todavía estaba en la región de Galilea. Él les dijo que sería entregado a hombres malvados que lo matarían en una cruz, pero que al tercer día iba a resucitar. Si ellas recordaban lo que Jesús había dicho, ellas no iban a llegar a la tumba a llorar, ellas iban a llegar a la tumba a celebrar. Hay algunos que están llorando lo que deberían estar celebrando porque olvidaron lo que Dios les dijo y solo recuerdan lo que el diablo les ha dicho. Jesús les había dicho antes de que pasaran por esa situación cómo terminaría todo. Mira, hay cosas
que Dios ya te anunció a ti. Situaciones a las cuales Él ya te preparó. Y te ha dicho, y cuando pases por esa situación, no te preocupes porque al tercer día resucitaré. Hay cosas que Dios ya te habló que ocurrirían desde antes que ocurrieran, para que cuando ocurrieran tú no dudaras sino creyeras. El problema es que olvidamos lo que Dios nos dijo y creemos lo que el diablo nos está diciendo. Hay algunos que ya recibieron la palabra de Dios. Dios les anunció, pasarás por esta situación, pero no te preocupes porque al tercer día, la tercera vez, verás mi gloria. Pero cuando pasan por la situación difícil, se les olvida y lloran. Hay algunos que están buscando entre los muertos lo que está vivo. Hay algunos que están llorando lo que deberían estar celebrando. Hay algunos que no están viendo su milagro porque están buscando en el lugar equivocado. Eso es lo que hace el diablo. El diablo te pone a buscar donde no vas a encontrar. El diablo te pone a buscar donde no está lo que Dios tiene para ti, en el lugar equivocado. Dios quiere que busques entre los vivos, el diablo te tiene buscando entre los muertos. Hay cosas que estás buscando entre los muertos que Dios te dice, no las vas a encontrar porque yo ya las resucité. Pero mientras que le sigas creyendo al diablo, vas a seguir buscando en el lugar equivocado, vas a seguir llorando lo que deberías estar celebrando. 3 días habían escuchado, Jesús murió. Y lo habían escuchado a un punto en que habían dejado de seguir a Jesús como su pastor y sin darse cuenta estaban siguiendo a Satanás como su pastor. ¿Suena duro o no? ¿Cómo así que seguir a Satanás como mi pastor? Pero es lo que quiere el diablo. El diablo quiere robar el lugar de Dios en tu vida, ¿o no es así? Y si el lugar de Dios en tu vida es que Él es tu pastor y tú oyes su voz y lo sigues, el diablo dice, no Señor, vas a escuchar la mía y me vas a seguir. Porque Dios te hará prosperar, yo te voy a llevar a destrucción. Los ángeles simplemente dijeron, recuerden lo que Jesús les dijo. Recordar lo que Dios dijo nos vuelve a encarrilar en dirección hacia su milagro. Deja de escuchar lo que el diablo te está diciendo en medio de tu situación, porque te está haciendo buscar entre los muertos lo que Dios tiene vivido. Recuerda lo que Dios te dijo y lo encontrarás resucitado. ¿Qué voz estás escuchando? Lo que nos lleva al segundo punto. ¿En quién estás buscando tu protección? Vuelvo y lo digo. La oveja, cuando se siente amenazada, busca protección ¿en quién? En su pastor. Aquello en quien tú estás buscando protección es tu pastor. La pregunta es, cuando pasas por un aprieto, ¿a quién estás acudiendo? ¿Estás acudiendo a tu dinero? ¿Estás acudiendo al gobierno? ¿Estás acudiendo al amigo? ¿O estás acudiendo al Señor? ¿En quién estás buscando tu protección? Volvamos a la historia de Moisés y el pueblo de Israel. Y quiero preguntarte algo y quiero que tú me respondas. Cada señal, cada milagro que Dios hizo a través de Moisés fue a favor de quién. Voy a volver a preguntar porque parece que no me entendiste. Cada milagro, cada señal que Dios hizo a través de Moisés fue a favor de quién. Del pueblo de Israel. ¿Fue en contra de quién? De los enemigos del pueblo de Israel. Cada milagro que Dios ha hecho en tu vida ha sido a favor tuyo y en contra de tus enemigos. Todo para que tú sepas que tú tienes un pastor que cuida de ti. Mira, cada milagro tenía el propósito de que Israel supiera que Dios era quien le protegía y quien lo cuidaba. Antes de que Dios los adoptara como su pueblo, como su rebaño, Israel había vivido desprotegido. Había sido esclavo, había vivido el abuso, había sido lastimado. Pero ahora Israel tenía que saber que es Dios quien lo cuida. Mira, después de que el pueblo de Israel sale de Egipto, ellos salen con victoria. Ellos salen con felicidad. Ellos salen celebrando. Pero después de que salen celebrando en su victoria, de pronto se voltean y, oh sorpresa, el faraón. No sé si te sientes identificado.
milagros que ya estás celebrando, victorias que ya has cantado, y te volteas y reaparece el faraón. Como que tú le dices a Dios: Señor, ya había celebrado el milagro, ya lo estaba disfrutando, ya te alabé por él, ya me lo habías entregado. ¿Por qué apareció el faraón? No sé, ¿te has sentido identificado con eso o no? Sí. Mira, si últimamente tú estás pasando por ese periodo en que tú ya habías celebrado tu victoria, tú ya habías celebrado tu milagro, tú ya habías salido de Egipto, pero reapareció el faraón, quiero que te pongas de pie en este momento. Quiero que te pongas de pie porque tengo una palabra para ti. Quiero que te pongas de pie porque hoy Dios va a responder tu pregunta. Tu pregunta es: ¿por qué, Señor, si yo ya había celebrado mi victoria, permitiste que reapareciera el faraón? Era tan sencillo como dejarme ir. Pero no, Señor, tú has decidido permitir que el faraón venga a aguarme la fiesta. Yo ya estaba celebrando mi milagro, yo ya me había ido. Pero apareció el faraón. Cuando yo ya lo veía destruido, reapareció y armado hasta los dientes. Pero hoy el Señor te dice: lo hice por una razón. Cuando el faraón reapareció con todo su ejército, el mar se abrió en dos y el pueblo cruzó. El pueblo cruzó siguiendo a Dios. Volver a preguntar porque sé que te cogí fuera de guardia. Cuando se abrió el mar en dos y el pueblo cruzó siguiendo a Dios o huyendo del faraón. A tu tierra no se llega huyendo del faraón. A tu tierra se llega siguiendo a Dios. Es muy diferente llegar a Dios huyendo del faraón que seguir a Dios a donde Él te quiere llevar. Hay muchos que llegaron a la iglesia no siguiendo a Dios, sino huyendo del faraón. Señor, vengo porque me quedé sin trabajo. Señor, vengo porque el problema migratorio se complicó. Señor, vengo porque me dejó la novia. Señor, vengo porque mis hijos están pasando por una situación complicada. Señor, vengo porque me dijeron que tengo una enfermedad y me voy a morir. Huyendo del faraón, llegaron a donde Dios. Dios te dice: no es la forma. No es la forma. A donde te voy a llevar no es huyendo del faraón, es siguiendo mi voz. Dios permitió que el faraón saliera con todo su ejército porque Dios quería mostrarle a Israel que Él era su pastor y cuidaba de ellos. Cuando se abrió el mar en dos y ellos pasaron como por tierra seca y se voltearon y vieron que Dios los acabó completamente, que ellos ni tuvieron que pelear, ni tuvieron que ejercitarse, ni tuvieron que levantar espada, y el Señor acabó completamente con ellos. Mira lo que nos dice Éxodo 14:31. Al ver que Dios había derrotado a los egipcios con su gran poder, los israelitas decidieron obedecer a Dios y confiar en Él y en Moisés. Y acá viene la respuesta. El Señor te dice a ti: permití que saliera el faraón a perseguirte para que tú entiendas que yo soy el que te cuido, que yo soy el que te guardo, para que tú entiendas que yo soy tu pastor, para que busques protección solamente en mí y en nadie más. Permití que el faraón saliera no para hacerte daño, porque no podrá tocarte. Permití que el faraón saliera
para que todos supieran que yo soy el Dios de Adri, peleo por ella, el que la cuida, el que la protege y que nada ni nadie podrá tocarla. El faraón no salió para robarse tu milagro. El faraón salió para que tú confíes en Dios. Porque tu pastor es en quien tú confías. Ahora, Andrés, venga. El resto se pueden sentar. Voy a contar algo. La actitud es importante. Porque la actitud evidencia si creemos o no creemos. Se lo voy a mostrar. Karen, ponte de pie. Si yo te digo y tú me crees, Karen, tengo $10,000 para ti, ¿cuál va a ser tu reacción? Gracias. Siéntate, por favor. ¿Hay alguien que tenga más fe? Póngase de pie alguien. Pati. Tengo $10,000 para ti. No me convenció. ¿Hay alguien que tenga más fe? Ponte de pie. No se demoró mucho en pararse. ¿Quién tiene fe? Ok. Tengo $10,000 para ti. No me gustó. Onelia, tengo $10,000 para ti. Esto es fe. Muy fe. Pero tranquila, no hay $10,000, así que tranquila. Los tengo. Los tienes, exactamente. Pon atención. Hay algunos a quienes Dios le está anunciando lo que va a hacer. Y dicen, ok, pero celebro cuando lo vea. Y eso es lo contrario de la fe. La fe no celebra cuando ve. Ve porque celebra. ¿Sí ves la diferencia? Todo lo que sale de la boca de Dios, ya lo recibiste. Ya es tuyo. Hay algunos que están esperando recibir lo que Dios ya les entregó y por eso no están celebrando. Por eso siguen buscando entre los muertos lo que vive. Entonces la actitud es importante, Andrés. Porque la actitud evidencia si estamos creyendo o no estamos creyendo. Ahora, preste para acá. ¿Sí ve el faraón? ¿Ve su ejército? Está viniendo contra usted, contra su esposa, contra sus hijas, contra todo lo que ustedes han construido de la mano de Dios. Y es un ejército tan numeroso, tan bien armado, que usted y yo sabemos que no tenemos la más mínima posibilidad de defendernos por nosotros mismos. Que sabemos que nuestras fuerzas nunca, usted no podría salir de eso. ¿Logra visualizar al faraón viniendo? Mire cómo hace alarde del daño que le quiere hacer a usted y a los suyos. Pero hoy le va a hablar a ese faraón, porque usted es un hombre de fe. Y le va a decir, faraón. Faraón. Exacto, creyendo. Yo no te tengo miedo. Yo no te tengo miedo. Porque yo tengo un Dios. Porque yo tengo un Dios. Que pelea por mí. Pelea por mí. Que me cuida. Que me cuida. Y oye muy bien. Oye muy bien. Tú no me tocarás a mí. Tú no me tocas. No tocas a mi esposa. No tocas a mis hijas. Porque mi Dios hoy se llena de gloria. Hoy te traga. No será con mis fuerzas. Es con su poder. Estás vencido. ¡Ah!
Él se va a encargar del faraón, el que lo cuida. El faraón salió para que tú entiendas que él se encarga del faraón porque tú tienes quien te cuida. Para que tú busques protección solamente en él. Para que después de hoy, después de que él te libere de esta situación, tú no vuelvas a buscar protección ni en tus propias fuerzas, ni en nada diferente a tu Dios. Y yo tengo quien me cuide. Yo tengo un Dios que me protege. El Señor es mi pastor. Él cuida de mí. Ahora, lo triste es que hay algunos que todavía buscan protección en las leyes del faraón. Buscan protección en la mentira, en la trampa, en el robo y en la venganza. Hay algunos que cuando se meten en un problema dicen, ¿qué mentira digo para salirme de esta? Hay algunos que cuando intentan prosperar dicen, ¿qué trampa hago para salir adelante? Pero déjame decirte que quien busca protección en la mentira, la verdad, nunca lo cuida. Pero quien busca protección en la verdad, la mentira, nunca le hará daño. Mi hijo Natán tiene algo particular de él. Algo que yo le pido que Dios se lo cuide y se lo haga crecer. Y es que Natán siempre dice la verdad. Natán habla la verdad. Y es algo que sus mismos profesores lo dicen de él. Dicen, él dice la verdad aunque lo meta en problemas. Y por decir tanto la verdad, ya llegamos que cuando nosotros le preguntamos algo, si Natán dice no, nosotros le creemos. De hecho, Natán dice no, y tú sabes, papá, que yo no miento. Ahora, yo a Natán le digo, Natán, se necesitan muchas verdades para construir la confianza, pero se necesita una sola mentira para destruirla. Quien busca protección en la mentira, la verdad nunca lo cuida. Quien encuentra protección en la verdad, la mentira nunca le hará daño. Quien busca avance en la trampa, Dios jamás lo prospera. Quien busca justicia en sus propias fuerzas, jamás Dios lo defenderá. Pero quien busca la protección en Dios siempre estará a salvo. Eso es muy sencillo. Cuando tú enfrentas una situación, tú puedes decir, ¿qué mentira digo para salirme de esta? Y el diablo te dice, estoy contigo. O tú dices, voy a decir la verdad, voy a enfrentar la situación. Y Dios dice, vamos que estoy contigo. Cuando tú buscas avanzar con la trampa, el diablo te dice, cuentas con mi maldición. Cuando tú buscas avanzar haciendo lo correcto, Dios dice, cuentas con mi bendición. Cuando tú buscas la justicia en tus propias fuerzas, Dios no te defiende. Cuando tú entiendes que suya es la venganza, Él es el que cuida de ti. Dios te dice, si tú hablas, yo callo, si callas, yo hablo. Deja que sea yo el que te cuide, deja que sea yo el que te ponga a salvo. Mira, no podemos vivir en el reino de Dios siguiendo las leyes de Satanás. Eso se llama tibieza. Una persona que dice, soy cristiano, voy a la iglesia, pero se apalanca con las leyes de Satanás. ¿Y sabes qué habla la Biblia? ¿Qué dice la Biblia acerca del tibio? Que Dios los vomita de su boca. Y uno dice, ¿cómo así, Señor, que tú los vomitas de tu boca? Y dice, sí, claro, si alguien que dice ser cristiano, pero según las leyes de Satanás, es la razón número uno por la cual las personas no quieren ir a mi iglesia. Eso es lo que dice Dios. La razón número uno por la cual las personas no quieren ir a una iglesia cristiana es por los cristianos que están viviendo con las leyes de Satanás. Cristianos que vienen y levantan las manos, pero mienten, roban, hacen trampa. Cristianos que no pagan lo que deben. ¿Sabes qué? ¿Cómo se llama una persona que no paga lo que debe? Ladrón.
Si tú no llamas tu pecado de la manera correcta, no lo vas a poder dejar. Deber y no pagar es robar. Así se sienten aquellas personas que te prestaron dinero y tú no les estás pagando. Fueron robadas. Y eso es tibieza. Tú no puedes pretender prosperar en el reino de los cielos cuando todavía estás viviendo según las leyes del reino de Satanás. No puedes vivir en el reino de Dios con las leyes de Egipto. ¿En quién estás buscando tu protección? ¿En quién estás buscando tu protección? Mira, Dios quiere una iglesia radical. Dios quiere una iglesia que lo que dice es lo que hace, que lo que predica es lo que practica. Dios no quiere una iglesia hipócrita que levanta las manos el domingo, pero de lunes a sábado vive como un pagano. Se llama radicalismo. Que si tú fuiste adoptado dentro del reino de los cielos, tú también adoptas el reino de los cielos como tu reino. Y sus leyes como tus leyes. Porque Dios es tu pastor. Así que vuelvo y pregunto, ¿en quién estás buscando protección? O voy a ir más allá, ¿a quién estás adoptando como tu pastor? Lo que nos lleva al tercer punto. Dice, ¿en quién buscas tu alimento? La oveja adopta como pastor a la persona que le da alimento, a la mano que lo alimenta. Ahora, leamos en Éxodo 16, nos dice, 1 mes y medio después de haber salido de Egipto, los israelitas partieron de Elim y llegaron al desierto de Sin, que está entre Elim y la montaña del Sinaí. Ahora acá va. O sea, ellos estaban en el desierto y allá estaba el monte Sinaí. ¿Para dónde iban ellos? Para el monte Sinaí. Se iban a encontrar con Dios. Ahí iban a conocer la palabra de Dios. Pero Dios les habló y les dijo, mira, hasta acá has llegado huyendo del faraón, pero hasta allá vas a llegar siguiéndome a mí. A lo que me refiero es que acá has llegado huyendo del faraón, pero a las promesas de Dios llegas siguiéndolo a él. Vuelvo y le digo, son dos cosas completamente diferentes. Puede ser que la razón por la cual tú empezaste a vivir a la iglesia es por una necesidad que empezaste a vivir. Pero la única razón por la cual vas a poder llegar a las tierras prometidas es si tú empiezas a confiar en Dios y lo sigues a donde Él te quiere llevar. Entonces, el Señor habla al pueblo y dice, tienen que confiarme en mí, porque la única manera en que van a entrar en sus tierras prometidas es si yo soy su pastor, si ustedes me adoptan como su pastor. Y continúa diciendo, allí en el desierto, todos los israelitas comenzaron a quejarse de Moisés y de Aarón. Les decían, ustedes nos han traído a este desierto para matarnos de hambre. Ahora, es curioso, como cada vez que Dios te da algo, gracias Dios mío, como cada vez que Dios no te lo da, la culpa es del líder. Ahora, los hombres casados, ¿saben a lo que me refiero? Que cuando es sí, gracias Dios mío, cuando es no, es que es mi esposo. ¿Sabes a lo que me refiero? No, hombre casado. No le tengas miedo a tu esposa, que acá en la iglesia te defendemos. Pero vamos a involucrar también a la mujer. No es así como padres. Cuando hacemos lo que nuestros hijos quieren, papá, mamá, ustedes son los mejores. Cuando les damos lo que necesitan, pero no quieren, allá somos los malos, ¿no? O sea, cuando yo a mis hijos les doy lo que quiero, me dicen, papi, tú eres the GOAT. Greatest of all times. Best that ever. Pero cuando no le doy lo que quieren, entonces hay queja. Y eso es lo que estamos viendo acá con el pueblo. Cuando el pueblo recibía lo que quería, alababan a Dios. Cuando recibían lo que no querían, apedreaban al líder. Y dice, les decían, ustedes nos han traído a este desierto para matarnos de hambre. O sea, ¿qué tenían? Dígalo duro, ¿qué tenían? ¿Ganas de qué? Ok. Hubiera sido mejor que Dios nos quitara la vida en Egipto. Allá por lo menos teníamos ollas llenas de carne y podíamos sentarnos a comer hasta quedar satisfechos. Acaba. Cuando ellos tenían hambre, ¿en quién pensaban? Duro, duro. Pati, tú que eres una dura. En Egipto. Cuando tenían hambre, ¿en qué pensaban? ¿Cuál era la mano que buscaban para que los alimentara? ¿Quién era su pastor?
1 mes y medio Dios los dejó sin alimento para que se evidenciara a través del hambre quién realmente era su faraón, quién realmente era su pastor. Porque hay hambres que Dios está permitiendo en tu vida que tú dices, ¿por qué Dios? Dios te dice para que se evidencie cuál es la mano que tú buscas para que te alimente. Porque la mano que tú buscas para que te alimente, es el pastor que tú estás adoptando para que te guíe. Una oveja no puede tener 2 pastores, así que ellos tenían que renunciar a ser pastoreados por Egipto para aceptar ser pastoreados por Dios. Y Dios dijo, ya escuchan mi voz, ya han entendido que me han encontrado protección, ahora necesito que solamente en mí busquen alimento. Pero para eso tenía que evidenciarse dónde ellos buscaban alimento, cuál era la mano que ellos buscaban para que les diera de comer. Confías en el que te alimenta y te alimentas de quién confías. Mira, eso es muy cierto. Para tú comerte un plato de comida, tú tienes que confiar en el cocinero, ¿o no? Si tú desconfías del cocinero, no, suegrita, hoy como que no. ¿Ya entiendes por qué Satanás ataca tanto a los pastores? Porque si te hace desconfiar de tu pastor, no vas a recibir lo que Dios te está dando a comer a través de él. Porque confías en el que te alimenta y te alimentas de quien confías. Así que Dios pone a Israel en un detox de comida de Egipto. Para que cada vez que ellos tenían hambre, dejaran de pensar en Egipto y empezaran a pensar más bien en Dios. Porque mientras que cada vez que tú tienes hambre acudas a Egipto, jamás vas a confiar en Dios y no lo vas a adoptar como tu pastor y por lo tanto no lo vas a seguir a tu tierra prometida. Si cada vez que tú tienes hambre vuelves a acudir al mundo, a aquello que dejaste, a la droga, a la rumba, a ser sinvergüenza, pues nunca vas a adoptar a Dios como tu pastor y por lo tanto Él no podrá llevarte a la tierra que tiene para ti. Dios tuvo que llevar a Israel a renunciar al alimento de Egipto para que buscaran alimento en Él. Para que cada vez que ellos tuvieran hambre no dijeran faraón, sino dijeran Dios. Éxodo 16:5 dice, entonces Dios le dijo a Moisés, voy a hacer que del cielo les llueva comida todos los días. Pero la gente recogerá solo lo necesario para cada día y el día sexto podrán recoger el doble. Voy a ver si me obedecen o no. Entonces mira lo curioso, Dios dice, voy a enseñarles a confiar en mí. Y la forma en que Dios te enseña en el desierto es dándote maná todos los días. Y Dios dice, te voy a alimentar con lo de hoy, pero solamente lo de hoy. Porque vas a confiar en que mañana también te voy a dar lo de mañana. Porque si no confías, ¿tú qué dices? No, pues yo lo guardo porque hoy me cumplió, ¿qué tal que Dios mañana no me cumpla? Pero eso es una evidencia de falta de confianza, ¿no? Si tú necesitas guardar es porque no confías que mañana Él te va a cumplir. Porque hay varios que les gustaría cambiar el Padre Nuestro. Les gustaría, en lugar de decir, danos hoy el pan de cada día, decir más bien, dame hoy el pan del resto de la vida. Porque hay algunos que se sienten más seguros con el pan en sus manos que en las manos de Dios, pero en tus manos se pudre, en las de Dios siempre está fresco. Pero necesitas confiar. Necesitas confiar. Y ahora, tienes que entender que esto era un trato del desierto, porque ellos necesitaban confiar. Una vez que ya llegaban a la tierra prometida era diferente. Ahí ya iban a cosechar, iba a haber abundancia, iban a haber ahorros. Pero el desierto no, porque el desierto era acerca de confianza. Era acerca de, no te puedo pastorear si no confías en mí. Porque aquella persona que tiene tu confianza será la voz que tú escuches, será la protección que tú busques, será la mano que tú busques para que te alimente. Por lo tanto,
será quien guíe tu vida. En el desierto Dios te enseña acerca de confianza. Y a veces nos duele, ¿no? Porque estábamos en el mundo y parecíamos vivir con más abundancia, pero llegamos a Dios y nos lo da menudadito. Y entonces sonamos igual que el pueblo de Israel. En Egipto, en el mundo, antes de venir, había abundancia. Y ahora mire, menudeado. El Señor dice, tranquilo, va a haber abundancia de nuevo. De hecho, más. Va a haber una gran abundancia en tu vida. Pero el Señor te dice, ahorita está menudeadito porque hay algo que se necesita para llegar a esa abundancia y es tu confianza en mí. El Señor te está pasando por un proceso en el cual tú tienes que aprender a depender de Él. Pero el Señor te dice, de la misma manera como todos los días ha habido alimento, seguirá habiendo. Y en el momento que tú me creas y que tú entiendas que todo lo que tienes lo tienes porque yo te lo he entregado, entonces tú me seguirás a la tierra que tengo para ti, que es una tierra donde fluye la leche y la miel. Porque confías en el que te alimenta y te alimentas de quien confías. ¿Ya entiendes por qué el diablo te ofrece comida? ¿Ya entiendes por qué el diablo te ofrece comida? Para comprar tu confianza. Y hay veces que el diablo te ofrece un plato y dice, hay un plato que tiene. Ese plato, el diablo te lo está dando para que tú lo adoptes como tu pastor. Ni un plato más de la mano de Satanás. Ni un plato más de la mano de Satanás. El desierto tuvo el propósito con Israel. El desierto tiene el propósito contigo de que es de escuchar al faraón y empieces a escuchar a Dios. De que es de buscar la protección en Egipto y la empieces a buscar en Dios. De que es de alimentarte de lo de Egipto y te alimentes solo de Dios. Israel tenía que renunciar al faraón como su pastor. Tenía que dejar de seguir al faraón hacia su destrucción. Tenía que adoptar a Dios como su pastor y seguirlo hacia su tierra prometida. Dios tiene el deseo de llevarte a una tierra prometida, pero necesita que lo sigas, que lo adoptes como tu pastor, que sea su palabra la que creas, que sea su protección la que busques y que sea su alimento la que tú estés buscando. Porque Dios tiene algo grande para ti. Ahora quiero terminar de esta manera. Tú has escuchado la voz de Dios y has entendido que tú puedes ser propiedad de Dios, pero tú todavía no lo has adoptado a Él como tu pastor. Que aunque Él ya te hizo su pueblo, su propiedad, te toca ser sincero, venías escuchando las voces equivocadas, venías protegiéndote en lo incorrecto, venías alimentándote de lo que no debías. Pero hoy tú dices, Señor, ya no más, yo me arrepiento. El arrepentimiento es muy poderoso porque es un cambio instantáneo de posición. Y tú dices, hoy yo me arrepiento, hoy yo me comprometo a que es tu voz la que escucho, tu protección la que busco, tu alimento, lo único que yo como. Porque hoy yo te adopto como mi pastor. Gracias por acompañarnos. Espero que Dios haya hablado a tu vida. Recuerda, si vives en Miami o vienes de visita, queremos conocerte. Además, queremos estar conectados contigo, así que síguenos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.